De la tarde con 18 minutos. Estoy con Susana Sokolovsky, doctora en Ciencias Químicas de Buenos Aires, presidente de la Asociación Argentina de Tecnólogos Alimentarios, y vamos a hablar sobre los edulcorantes, ya que el Ministerio de Salud ha puesto en la mira los edulcorantes, los alimentos que contienen edulcorantes, las bebidas también. Susana, bienvenida. Muchas gracias, un gusto estar aquí. El gusto es nuestro. ¿Cómo te va? Has venido aquí al Perú, me contabas, Porque hemos participado hoy a la mañana de un conversatorio muy interesante sobre los aditivos alimentarios y también los saborizantes, aromatizantes utilizados en alimentos y bebidas. Correcto. Bueno, entonces, mejor que estamos con la persona indicada. Exacto, me invitaron para hablar sobre el tema justamente de las normativas internacionales que se refieren al uso de aditivos alimentarios en alimentos. Correcto. Ahora, hay gente que considera, hay personas que consideran que el edulcorante es menos dañino que el azúcar, digamos, ¿no? Y dentro de esta gama de edulcorantes que también hay una serie de que si tomas mucho edulcorante te va a hacer daño y entonces migran a la stevia, pero hay una stevia que no es stevia. Yo tengo la verdad una confusión. Yo resuelvo todo con agua. Te digo, Susana, yo ya me curé en salud. Bueno, hay mucha confusión porque en Sí. realidad hay mucho desconocimiento, hay mucha falta de educación para el consumidor en general de algo que es súper importante, y es que todos los aditivos alimentarios, es decir, todo lo que se agrega a un alimento, ha sido previamente fiscalizado, evaluado y aprobado por un organismo internacional que depende de la Organización Mundial de la Salud y de la FAO, que se llama el Comité de Expertos FAO-OMS, justamente, en aditivos alimentarios, y que tienen, existe desde 1956, por sus siglas en inglés se lo conoce como JECFA. Correcto. Y JECFA es el encargado de hacer la evaluación toxicológica de absolutamente todo lo que se le agrega a un alimento. De modo que cuando un aditivo alimentario es utilizado en un alimento, y nosotros usamos aditivos desde que empezamos a cocinar hace 2 millones de años, más o menos, estamos usando algo que fue previamente evaluado por organizaciones que dependen de la Organización Mundial de la Salud. De modo que los aditivos alimentarios, todos ellos, son absolutamente inocuos. Así se consumen en exceso porque hay algunos, por ejemplo... Es imposible, Sí. perdón, Carlos, pero... Claro, tenemos que comer cantidades industriales. Es que mira, es muy fácil darse cuenta de esto si uno piensa en aditivos alimentarios que usa habitualmente en la cocina. Vamos a hablar del limón, por ejemplo. El limón, su digamos, contraparte industrial sería el ácido cítrico, que es lo que la lima o el limón contienen. Correcto. Naturalmente, y se autorregula, porque yo no puedo agregarle más limón o acidificar más un alimento de lo que el paladar acepta. Y eso es fácil entenderlo también con los edulcorantes, porque un edulcorante sirve para reemplazar el azúcar de un alimento sin aportar calorías, o sea, cero calorías, el mismo dulzor. Pero no puedo pasarme del dulzor, porque si me paso del dulzor, el alimento se vuelve inapropiado, claro, y la gente no lo elegiría. O sea que consumir cantidades excesivas de edulcorantes o de aditivos alimentarios no tiene ninguna realidad en los alimentos que consumimos. Se usan en la justa medida para realizar la función para la cual se han creado. Entonces, lo que me está diciendo es que todos estos aditivos, al ser regulados, certificados, avalados, no generan ningún riesgo para la salud. Absolutamente ninguno. El Perú además tiene una norma, un decreto, el 007 del 98, que establece claramente que en ausencia de una normativa peruana específica, la norma es el Codex Alimentarius. Y el Codex Alimentarius es justamente el documento, por llamarlo de algún modo, la integración de todas las normas que rigen a los alimentos en el mundo entero, y donde los aditivos alimentarios que se listan son aquellos que el Comité de Expertos aprobó. O sea, digamos que el Codex Alimentarius es un compendio de normas y reglamentos que es válido para el mundo entero y que depende de la Organización Mundial de la Salud. Correcto. Dicen, por ejemplo, que determinado aditivo para sazonar la comida
genera cáncer. Bueno, eso no es verdad. ¿Por qué? Hay mucho mito dando vuelta y la noticia amarillista, vos bien sabés porque sos Seguro. periodista, es lo que corre primero. Bueno, fíjate que la evaluación que se hace llega al comité de expertos de FAO-OMS en aditivos alimentarios, promocionado o, digamos, priorizado por una comisión internacional del Codex Alimentarius. Y toda la información que el JECFA, así se llama, requiere, es aportada al JECFA por diferentes canales para que éste evalúe, vamos a hablar de aspartamo, por ejemplo. Tal cual. Así que la evaluación toxicológica de aspartamo llevó más de 10, 12 años. La stevia misma llevó 12 años en JECFA hasta que fue aprobada. Y el análisis es exhaustivo. En el momento que se aprueba un aditivo alimentario edulcorante, por ejemplo, se define su ingesta diaria aceptable. Es decir, la cantidad que un ser humano puede consumir todos los días de su vida, durante toda la vida hasta la muerte, sin que le cause ningún daño a la salud. Por ejemplo, con el aspartamo, ¿de dónde viene el mito? ¿De dónde viene ese pánico? Del desconocimiento. Todos los mitos asociados a los alimentos vienen de la ignorancia. Lamentablemente se enseña poca química en los colegios. Claro. El conocimiento científico es escasísimo y esto se ve solamente de escuchar o de leer la prensa. Seguro. Y el problema del aspartamo provino del hecho de que el aspartamo es un dipéptido, es decir, son 2 aminoácidos que conforman las proteínas, solo 2, que tiene adicionado metanol. Y durante, digamos, la digestión ese metanol se libera, y el hecho de pensar que el metanol produce ceguera cuando se contamina un vino o una bebida alcohólica con metanol, llevó al pensamiento de que esa cantidad producida por el aspartamo podía llegar a producir algún problema. El problema es, el desconocimiento yace en el hecho de que las cantidades de aspartamo que se usan son mínimas, y nosotros ya consumimos metanol hasta 2 gramos diarios provenientes de frutas y verduras. El metanol está presente en las frutas y verduras, y la cantidad de metanol que puede derivar del uso del aspartamo es muy inferior a los 2 gramos. Está en el orden de 100 miligramos, 80 miligramos para grandes consumidores de aspartamo. Desconocimiento. Claro, pero inclusive esto obliga a por ejemplo, a los fabricantes de bebidas, de aguas gaseosas, de bebidas gaseosas, a anunciar sin aspartamo, bueno, bajo en aspartamo. Bueno, eso es una cosa que es indebida. Ustedes en Perú no lo tienen, pero nosotros en Mercosur sí. Está prohibido en la normativa Mercosur, que abarca los 4 países, resaltar o destacar la ausencia de un aditivo alimentario que está permitido en esa categoría de alimentos. Ajá. Es una práctica indebida del marketing. Yo no puedo poner sin aspartamo, dado que el aspartamo está perfectamente admitido. Por ende, yo puedo concluir que las demás que sí tienen aspartamo, y lo has correcto. visto, sin ciclamato, que hace pensar que algo debe tener el ciclamato, que me están diciendo que esto no lo tiene. Y es una técnica indebida, debería estar prohibida en el Perú. Yo creo que no lo está porque lo veo en los estantes del supermercado. Sí, claro. Sí. Y entre toda esta gama de edulcorantes, ¿hay alguno que sea mejor que otro, digamos? ¿O radica en solamente la preferencia, en cómo yo quiera saborizar o endulzar mi...? Lo acabas de decir. Es solamente una cuestión de preferencia personal. Hay gente, como yo, por ejemplo, que le gusta más la sucralosa en el café de la mañana, pero prefiero las bebidas que tienen aspartamo y acesulfame K. Es solamente una preferencia gustativa. Hay gente que prefiere la stevia. Yo, por ejemplo, no prefiero la stevia. Me parece que es un poco metálica, no me gusta. Al final, ¿no? Tiene un sabor... Depende de cuál. Bueno, depende de cuál. Exacto, y de qué es lo que uno percibe. La preferencia es solamente gustativa. No hay ninguno que sea mejor ni peor. Y tampoco es cierto que porque sea natural o derive de la planta Stevia rebaudiana, Bertoni y la stevia, es mejor que el aspartamo, que es sintético. Ya sabemos todos que los hongos son naturales y matan, claro, y que el curare era muy natural, pero los indios lo usaban Así para es, matar al enemigo. Tal cual. En lo que tiene que ver con la toxicología de una sustancia, ya sabemos todos que la dosis hace al veneno, hasta el agua puede ser mortal si me ahogo.
y que no importa si es natural o sintético o artificial, la toxicología se practica de modo idéntico para cualquier sustancia que se ingiere. Hay algunos aditivos que los asocian a, por ejemplo, en estados de ansiedad. Es cierto, Capital. hubo en varios periódicos El un glutamato, tema. por ejemplo, ¿no? Bueno, ustedes, los peruanos, son famosos por usar glutamato de sodio en todas sus comidas. La chaufa, bueno, la chaufa. hay un saborizante justamente que es Justa- glutamato puro. Exactamente, ustedes compran Ajinomoto. Sí, claro, glutamato puro. Y consumen un consumo gigantesco de glutamato de sodio en alimentos en Perú porque la comida peruana está Es cargada en basada, sabor. está cargada en el sabor típico umami del glutamato monosódico, que por otro lado está presente en el tomate seco, en el queso parmesano, o sea, el glutamato monosódico es propio de los alimentos que consumimos naturalmente, pero se adiciona dentro de la salsa de soja. Correcto. La chaufa no existiría sin el glutamato de sodio, ni muchos platos tan típicos del Perú. Es absolutamente seguro el glutamato y, por supuesto, también hay mitos asociados al glutamato. Pero ¿y este de la ansiedad? Eso fue relacionado con colorantes. Sí hubo una preocupación en Europa, que luego, por supuesto, fue resuelta por la Autoridad Sanitaria Europea respecto de que el uso de ciertos colorantes podía provocar hiperactividad en niños. Y ese fue el tema que estuvo en el tapete hará unos 5 o 10 años. Por suerte existe la Autoridad Sanitaria Europea, que es otra entidad de referencia normativa en lo que tiene que ver con el uso de edulcorantes en alimentos, y es muy fácil buscar la información en Internet. Digamos, la audiencia puede ir a Google y poner opinión científica de EFSA, EFSA, European Food Safety Authority, y obtener la información correcta sobre cualquier duda que se le presente sobre un aditivo alimentario. Muy bien, son las 6:30. Vamos a un corte chiquitito y luego... ¿Te puedo tutear? Sí, ya te tuteé Por hace rato. supuesto. Susana, ¿te parece si abrimos la línea telefónica? Seguro Con vas a mucho tener gusto. algunas consultas. Me encantaría. Es revolucionario lo que estás diciendo, ¿sabes? ¿No? En el No. sentido que... No, en el sentido que hoy en el universo, en el mundo, digamos, estamos con esta corriente de no consumo de aditivos, ¿no? Sí, es una Entonces, moda. claro, que tú llegues, ¿no? Que alguien llegue y nos diga, no hay ningún problema, no pasa nada, no van a morir ni de cáncer, ni se les va a hacer la tripa diablos, ni nada. Sí, Bueno, es un esa tema es- de dosis en todo caso. En todo caso, y la dosis está fijada por la autoridad internacional y se llama ingesta diaria admitida y nadie la sobrepasa. Claro, salvo alguien que esté loco. O sea, es como que Bueno. yo agarre, pues no sé, 500 bolsitas de edulcorante y me las como ahorita, algo me va a pasar de todas maneras. Ahora, también pasaría si te comes papas verdes, Tal que cual. tiene solanina y que es Así un es. tóxico mortal. O si me tomo 30 litros de agua ahorita, Exactamente, quedarías Seguro. ahogadísimo. seguro. Bueno, hablemos de los octógonos. ¿Qué te parece? En un ratito. Con mucho gusto. Gracias. 6:32, ya volvemos aquí en Capital. Encuéntrate la forma